Aliwen Antileo, bienvenido Aliwen, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, gracias por el espacio. Solamente déjame decir que habíamos tenido muchas ganas de contar especialmente contigo acá en 32 minutos y era imposible porque ustedes tenían sesión todos los días a las 10 de la mañana, entonces nunca había sido posible y el primer día que no tienen sesión, porque ayer terminaron de trabajar, está Aliwen aquí en cuerpo y alma presente, así que te agradecemos mucho que estés con nosotros, Aliwen. Gracias a usted por la invitación. Estimada Alejandra, todo suyo el invitado. Muchas gracias, Aliwen. Antes de entrar al tema del constitucional, quisiera preguntar, ¿cuál es tu mirada de la manera que este gobierno ha abordado el tema de las reivindicaciones del pueblo mapuche? Yo diría que desde el punto de vista de las iniciativas, de la voluntad de diálogo manifestada desde un inicio, marca una diferencia respecto de las otras administraciones, en particular con la del presidente Piñera. Este gobierno inició a la semana de haber asumido, inició un proceso de diálogo y ofrecimiento de diálogo con el movimiento mapuche y en particular con aquellas asociaciones y comunidades que estaban movilizadas. Por lo tanto, eso es altamente valorable. Lamentablemente, no hubo una respuesta acorde a esa invitación de parte de algunos sectores. Todos conocemos el episodio de Temucuicui, en donde la ministra del Interior, Isquia Siches, de ese entonces, fue recibida con barricadas y a balazos. Creo que fue un error político porque la verdad es que era la voluntad de la ministra y de este gobierno plantear causas institucionales para abordar las temáticas tantos años postergadas. Eso por una parte. Voluntad yo creo que ha habido de diálogo de parte de este gobierno y en segundo lugar, creo que la creación de una comisión por la paz y el entendimiento que tuviera como objetivo de señalar, cuantificar cuál era la demanda de tierras y de territorios que demandan tantas comunidades es una señal altamente positiva, siempre y cuando no quede establecida como otra de las tantas comisiones que han habido y se señale también la forma en que se va a financiar y los tiempos en que se va a restituir o compensar las tierras que están reivindicando las comunidades mapuches, porque efectivamente es la demanda territorial la que está a la base del conflicto, del principal conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Por lo tanto, son buenas señales, pero yo diría que en este segundo punto, que es tal vez el más relevante, hay una mirada, o tengo una mirada de preocupación respecto de cómo se asegura el resultado de las recomendaciones que puedan emanar de esta comisión, que tiene un mérito y una ventaja respecto de otras, es que nunca había concitado un apoyo transversal tan amplio como de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento, como es desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Entonces, si bien está esta expresión de voluntad que se materializa con esta comisión, yo diría que falta tal vez mayor urgencia, celeridad. ¿En qué sentido? Hay un aspecto positivo también a destacar. En esta administración, con esta administración, se cumple y se ejecuta en la totalidad el presupuesto de CONADI, dado que las otras administraciones, aunque parezca absurdo y paradójico, no se ejecutaba la totalidad del proyecto. No lo usaban completamente. Justamente, y eso habla de una mala gestión. En esta oportunidad ya se cumplió y eso es altamente positivo, pero esos fondos no son suficientes para la restitución de las tierras porque son alrededor de 850 comunidades las que ya tienen aprobada la compra de tierra, pero no hay recursos. Y para que con estos instrumentos legales que actualmente hay, eso debería demorarse entre 30 y 40 años de atender esa demanda. Y eso evidentemente no va a suceder. Entonces, si eso no se atiende ahora o no se genera un horizonte de resolución, eso es inevitable en la movilización social
y a mi juicio ya ahora con carácter masivo. Entonces yo diría que tiene esos desafíos, pero en general yo valoro la disposición de diálogo que no había tenido el gobierno anterior. Y en cuanto a las políticas de corte represivo que se han adoptado Sí. en la mantención del estado de sitio o esta ley de usurpaciones, ¿lo sienten como amenaza o crees que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, en la práctica se está haciendo. Hay que señalar de que este gobierno cuando asume retira el estado de excepción que venía desde el gobierno de Piñera. Eso lo hay que en 24 Claro. horas lo deja sin efecto. Eso también es una señal positiva. Sin embargo, se produjeron una serie de hechos de violencia que derivaron en incluso el asesinato de algunas personas y posteriormente incluso un camionero fue asesinado, un joven camionero, padre de familia, y eso motivó un paro de camioneros bastante grande que puso realmente en serios problemas, digamos, a las regiones octava y novena. Y eso motivó, la petición del gremio de camioneros fue reponer el estado de excepción y eso fue lo que se hizo. Yo diría de que las medidas de excepción y las medidas de represión no van a resolver este problema. ¿Pueden disminuirlo? Sí, y las cifras así lo indican. Yo creo que pasa por una solución de más largo aliento, de índole política, en donde, y en eso sí tengo una diferencia respecto de este gobierno, en donde me parece de que se debe dialogar con aquellos grupos que hoy día emplean la fuerza, digamos, para reivindicar distintas demandas. Yo creo que ahí hay una diferencia, yo creo que hay que conversar con todos, pero también con ellos, no excluirlos a priori. Esa es mi opinión. Pero en cuanto a la ley De Naín y la usurpación. ley de usurpaciones de tierra, eh, mira, yo creo que eso obedece principalmente a una correlación de fuerzas que hay en el Congreso, en donde el gobierno lo que ha tratado es de minimizar los costos o los efectos Perfecto. externos que pueda tener esto en cuanto a no permitir el uso propio de la fuerza y la flagrancia en el sentido de que por así decirlo, hoy día la flagrancia existe, pero esto se va a aumentar en los plazos y en los tiempos, por lo que un particular podría, una semana después, sin recurrir a tribunales, expulsar a quienes él considera que es un usurpador. Normalmente hoy día lo hace tribunales y mandata a la fuerza pública. Lo que ha planteado la derecha es que lo hagan los propios particulares y eso es altamente peligroso. Eso, a mi juicio, es la apertura del fenómeno del paramilitarismo en Chile, porque lo que va a suceder es que se van a armar muchos particulares. Ya hay muchos particulares armados en la novena y octava región, pero esto le va a dar una cobertura legal y además le va a dar las facultades legales también para poder emplear el uso de la fuerza con mano propia. Y eso es la antesala de una confrontación. ¿Por qué? Porque esto puede derivar en el asesinato de comuneros mapuches y yo les aseguro que después de 4 días de funerales los mapuches no se van a quedar lamentándose. Eso yo se los doy firmado. O sea, ellos van a ir a tomar justicia también por su propia mano y vamos a tener un conflicto entre civiles de proporciones que no ha existido en Chile. Por eso me parece positiva la reacción o las observaciones que ha hecho este gobierno en cuanto a que ese aspecto de la ley no se implemente. Lo otro me parece que es efectivamente una propuesta que atiende a una propuesta de los gremios de agricultores y de particulares en la octava y novena región que sienten que se ven amenazada, digamos, su propiedad. Insisto, ese es un antiguo conflicto y eso no se va a no va. Ese es el enfoque que se le ha dado hasta ahora, en donde se plantea que este es un problema entre particulares. ¿Ya? Claro. Aquí no aparece el Estado como figura que tomó la decisión de implantar colonos en la zona, de usurpar nuestras tierras
y por lo tanto se desentiende de este problema y dice, bueno, ahora están ustedes ahí, vean cómo lo hacen y traten de no matarse mucho, una cosa así. ¿Se fijan? Ya, trate que la sangre no llegue al río. Es un poco esa la lógica. Eso es la lógica entre particulares. Lo que nosotros planteamos es que esa lógica está desgastada y que puede ponernos al borde de un conflicto mayor y que por lo tanto pensamos de que es el Estado con políticas de largo aliento, y por supuesto que hay que discutir esto de largo aliento. Hay deudas como la deuda de los profesores que es menos antigua y no se resuelve. Bueno, esto nosotros también entendemos de que hay que generar un horizonte en el largo plazo, pero no pueden decirnos que este es un problema entre particulares y que vayamos a tribunales porque eso ya fracasó. Este problema, muchas personas entienden que es un problema también de constitución, de diseño del Estado, y fue un problema, o sea, un asunto, más que un problema, un asunto central en el primer bosquejo de constitución que fue rechazado. Ahora tú participaste como consejero en este segundo proyecto. ¿Cuál es tu conclusión o tu evaluación de este tema o de la manera en que este tema fue o no fue abordado en este segundo proceso constituyente? Claro, es que en el primer proceso habían 17 convencionales indígenas de todos los pueblos, por lo tanto había una capacidad de incidencia bastante mayor a la de este segundo proceso. En este caso estaba solo. Y además con una composición altamente conservadora, con una Perdón. derecha mayoritariamente hegemonizando el proceso. Entonces, esa es una diferencia cuantitativa y por lo tanto eso se tradujo en un elemento cualitativo, que es que estos sectores no quieren, por así decirlo, atender la situación de los pueblos indígenas con un criterio de ver la diversidad y la realidad que existe. Nosotros existimos y tenemos cultura e historia distinta. Sin embargo, estos sectores tienen una mirada homogénea de la sociedad, ¿ya? En donde, por así decirlo, resumiéndolo, ellos plantean legítimamente desde su punto de vista, aquí somos todos chilenos y las diferencias se postergarán o no van a O ser son un tema secundarias, político. claro. El tratamiento hacia la diferencia es un tratamiento desde la hegemonía, desde la mayoría. El tratamiento hacia las minorías y hacia los sectores histórica y tradicionalmente postergados, como es el caso de los indígenas, no es un tema político relevante para ellos. Es un tema social, es un tema de pobreza, por así decirlo. Y esa mirada es la que plantearon acá. Por lo tanto, establecer políticas diferenciadas de participación de parte de los pueblos indígenas. Recordemos que somos 2.180.000, alrededor del 13% de la población, en 11 pueblos reconocidos por ley. Eso quedó fuera y está fuera del horizonte cultural. Eso es lo que quiero decir, porque yo respeto la opinión de la derecha y de republicanos. No hay ningún problema. Jamás me podría ocurrir concebir un país en donde no estuviera republicano representado o la derecha representada o donde no estuvieran los empresarios representados. Yo no concibo un país así. Eh, pero tampoco concibo que nos excluyan. Claro. Esa es nuestra diferencia. Nosotros somos minoría y como minoría evidentemente que tenemos que generar un consenso, generar acuerdos, alianzas que nos permitan también avanzar. Pero como minorías no puedo, con la lógica, por así decirlo, de la derecha, estaría siempre excluido. Y las sociedades modernas precisamente se basan en eso, en la capacidad de manejar estas diferencias de una manera dialogante y democrática. Y eso no se vio en este Consejo. No se vio con nosotros y no se vio con todo el resto del bloque, por así decirlo, de centro-izquierda. Así que si ellos que tenían 16 consejeros y yo que era uno, ustedes comprenderán en la situación en que me encontraba, no existía posibilidad De de lograr. incidir. No. Sí, mucho diálogo formal, protocolar, no hay nada que decir al respecto. Pero esto se expresa en votación y la votación indicó que el tema de tierra se rechazó completamente, el tema de la participación diferenciada también se rechazó y el reconocimiento quedó en un reconocimiento meramente formal, meramente declarativo. Por lo tanto, la evaluación es distinta, pero al primer proceso. Pero pasa una cosa también. Yo tengo la impresión de que
la fortaleza y la capacidad de la derecha para tener una presencia tan importante en este segundo proceso se debe también en parte a los errores y a los excesos que se cometieron tanto durante el estallido social como en la primera convención. No se explica de otra manera porque en el primer proceso ellos eran minoría y una franca minoría. Y yo tengo la impresión de que la sociedad chilena no estaba lo suficientemente madura culturalmente como para comprender y apoyar Integrarlos. ciertas demandas, por ejemplo, incluso de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el pluralismo jurídico. Si bien es una demanda de los pueblos indígenas, no es una demanda urgente en Chile, eso hay que decirlo. Claro. Ustedes no tienen 10 organizaciones, hay alrededor de 300 organizaciones indígenas. Ustedes no tienen 10 que estén planteando esto es lo que nosotros ahora nos importa. O sea, eso puede quedar, por así Podría haber decirlo, quedado, sin ningún problema claro, regulado a 10 años plazo. claro. Pero sin embargo, era uno de los temas que se planteaban en la convención. Y así otros. Entonces, tengo la impresión de que faltó esta mirada política de ver qué es lo que la gente quería. ¿Qué es lo Y principal y qué es lo secundario? qué es lo principal, qué es lo secundario, qué es lo urgente, qué es lo, por así Sí, decirlo, algo que se puede postergar. Y a eso agregarle el tema de excesos, o sea, y errores. Por ejemplo, 2 o 3 meses antes del plebiscito del 4 de septiembre, grupos armados mapuches lanzan una ofensiva de sabotajes armados en la octava, novena y décima región, en donde teníamos cada 48 horas en todos los matinales esto durante 2 meses. Por lo tanto, le hizo mucho sentido a la ciudadanía la instalación de la idea de la violencia, del terrorismo, de la inseguridad, y eso hizo que republicanos arrasaran en la octava, novena y décima región. Tuvieron la más alta votación que ni ellos siquiera se esperaban. Estamos hablando de sectores que planteaban que con su expectativa legítima de crecimiento hablaban entre 10 y 12 consejeros y obtuvieron 23 consejeros. Entonces, incluso ellos, ni siquiera ellos pensaban que podían tener. Por lo tanto, creo que esos son errores, son excesos. La quema de escuelas, por ejemplo. ¿Se quemaron escuelas en territorio en donde se está reivindicando tierra mapuche? Sí se quemaron. Eso a mí me parece un error y me parece un exceso. ¿Quién entiende que se queme una escuela claro. donde el 95% de los niños que asisten ahí son mapuches? ¿Y cómo lo entiende usted? Porque usted dice hay que dialogar con estos grupos y para estos grupos en su lectura, tanto ese primer convención constituyente y sus propósitos y sus planteamientos les parecían eh, inadecuados o estaban en contra de Así esa es. respuesta e insisten en la lucha armada, digamos, desde su análisis no les importa que se haya fracasado porque no creen en ningún proceso constituyente, ni este ni en el otro. Eh, ¿En qué se puede, cómo se imagina usted esa salida dialogada que los incluya a ellos también y que encuentre un camino donde el pueblo mapuche tenga por lo menos la restitución de tierras que merece y encontrar un horizonte de paz? Bien, estos grupos tienen una característica que es el 95% tanto de su discurso como de su construcción política y social atiende a la demanda territorial, ¿ya? El objetivo de De recuperar y restitución. de reconstruir el territorio es, por así decirlo, lo que les da origen incluso y sustentabilidad. Por lo tanto, ese es el tema que hay que abordar. Entonces, eso se puede dialogar y se puede cuantificar. Alguien dirá, en la lógica actual es como premiar a la violencia. Entonces la pregunta es, ¿quieres resolver o no quieres resolver el conflicto? Claro. Ya, entendamos una cosa, o sea, no hay conflictos políticos de envergadura importante en el mundo que no se haya resuelto y conversado precisamente con la contraparte que es en su momento tú descalificaste, cotejaste de terrorista, subversivo u otro. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la negativa que tuvo la administración de Pretoria del gobierno de Sudáfrica, que tildó a Nelson Mandela durante décadas por ser un terrorista y un subversivo y que no existía ningún margen ni posibilidad de diálogo tanto con Mandela como con el Con Congreso su grupo, Nacional claro. Africano.
Un año después que él sale de prisión, precisamente producto de los acuerdos y del diálogo que se produce, y donde se evita una confrontación mayor, porque eso era lo que se venía, Nelson Mandela era el presidente de la República. Entonces, Pretoria y la administración de Pretoria, del gobierno sudafricano, para evitar precisamente un conflicto mayor y dar un cauce democrático que beneficiara al conjunto de Sudáfrica, se abrió al diálogo. Y en cualquier parte eso sucede. En Colombia también se produjo el diálogo y se desmovilizaron importantes sectores que hace 5 o 10 años atrás estaban en una guerra civil. Estamos hablando de una guerra civil. Escuchaba anteriormente lo que es objeto de nuestro pueblo hermano palestino en este momento. Eso no va a resolver la situación. Lo que va a resolver, a mi juicio, es que, que la mayoría del pueblo judío y la mayoría del pueblo palestino entiendan de que es necesario coexistir pacíficamente, tanto el Estado israelí como el Estado palestino, y se inicien a partir de ahí, digamos, las medidas para resolver eso en el largo plazo. Militarmente, Hamás, que ha planteado que su objetivo es precisamente aniquilar al Estado de Israel, mientras mantenga esa definición, no existe posibilidad de resolver este conflicto. Y a su vez, Israel con eso niega cualquier posibilidad de diálogo con los palestinos. Entonces, aquí hay que hacer algo parecido. ¿En qué sentido? En que hay que dialogar con todos, hay que fijar y hay que transar, pero y hay que ceder. Y eso también implica que los mapuches también tienen que estar dispuestos a ceder en algunos aspectos. Por ejemplo, en que esto no va a ser inmediato, es que esto no se va a resolver en 5 años o en 10 años. Ahí hay un tema que hay que... ¿Y quién dialoga eso? Una parte son los grupos armados, pero otra parte son también las comunidades, Claro. que es el pueblo, por así decirlo, que tiene que pronunciarse, el pueblo mapuche. Entonces, eso yo creo que está hoy día en un nivel distinto, ¿ya? Yo o sea, invito a estos grupos a que se sienten a dialogar con este gobierno. Yo creo que el gobierno manifestó una voluntad y ojalá se pueda acoger ese llamado. De lo contrario, creo que tampoco creo que tengan la capacidad estos grupos armados para imponer sus demandas en la 8ª y 9ª región. Y otra cosa, como está quedando la Constitución ahora, en donde no se da participación a los indígenas para resolver institucionalmente sus demandas, en donde no se atiende al tema de tierra y en donde se refuerzan aspectos punitivos desde el punto de vista institucional, como la ampliación de las causales del estado de sitio, ahora a grave amenaza terrorista, yo tengo la impresión de que hay un sector de la derecha que está preparando una confrontación con el pueblo mapuche, y eso así lo percibo, y eso es altamente preocupante. Yo no digo toda la derecha, pero sí el futuro gobierno va a tener las herramientas legales para implementar una profundización tanto del control, la contención y la represión hacia el movimiento mapuche en la 8ª. Si se aprobara esta constitución. Sí, si se aprobara, creo que sí. Justamente sobre eso, déjame hacerte una última pregunta, Aliwen. Una pregunta que lleva implícita una hipótesis muy desagradable. Uh-huh. La hipótesis desagradable es que si en el primer proceso, en el rechazo, hace un año atrás, los sectores de la derecha tuvieron claro que no había que entrar en ninguna complejidad, y era fácil, porque en el fondo agarrabais los 400 artículos de la propuesta constitucional, buscabais 5, 10, te tirabais contra eso, y además los manipulaba y finalmente, en fin, lo que hicieron, simplificaron, y por lo tanto la complejidad contra la simplificación de un par de claridades, todas muy mentirosillas por lo demás, lo logró. Y ahora hay otra complejidad, porque de alguna manera, de manera natural, los sectores que están por el rechazo, tú por ejemplo y el resto de los convencionales, tienden, y tendemos, me sumo en eso, a justamente complejizar, es decir, contar como detalle por detalle por qué se rechaza. Y es bien probable, y por algo Kast toma una decisión, arriesgada, pero toma una decisión, no es, o sea,
tiene sus informantes, tiene sus equipos, tiene su gente para decir, lo damos vuelta, porque suponen, como lo dijo aquí un analista hace un par de semanas atrás, que diciendo que la gente del norte entienda que la nueva constitución va a terminar con la inmigración, que en el sur va a acabar con cualquier forma de violencia o terrorismo, y que la gente, ojalá en todo Chile, entienda que se va a terminar con la delincuencia, eso es la nueva constitución. La pregunta que te hago en esa desagradable es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué crees tú que es lo que se debiera hacer en estos próximos 45 días que faltan para esa elección? ¿Hacer un trabajo activo de ir explicando las razones del en contra? ¿O, como algunos analistas sugieren, más bien tratar de pasar piola porque mientras más se explica, pareciera que uno más se complica y que la gente, si esto lo ve muy cercano, la opción del rechazo, del en contra, muy cercano al oficialismo, muy cercano al actual gobierno, es probable que eso facilite que se pueda dar vuelta, como lo dice Kast, y que gane a favor. Claro, ese es hoy día uno de los grandes dilemas políticos y comunicacionales. Yo soy de la idea de que hay que explicar, de hecho así lo he estado haciendo en todos estos días, eh, a las asociaciones indígenas, eh, porque esa es, por así decirlo, la audiencia a la que yo me dirijo como consejero indígena. Eh, y no está para nada fácil, para nada fácil. Sin embargo, hay como el aspecto positivo es que yo nunca planteé cosas que no estuvieran dentro de las principales demandas colectivas de los pueblos indígenas. Mm. ¿Ya? El tema de tierras, el tema de participación ya fue refrendado por consultas indígenas realizadas con anterioridad de Arica a Punta Arenas. Entonces, esos no son temas, por así decirlo, que el movimiento organizado no comprenda. Están Son los planteados. mínimos. Son los mínimos. Se fijan, justamente planteé solamente 3 Sí. de las 40 o 50 de la primera convención. Por lo tanto, ¿esto le hace sentido a una cantidad de indígenas organizados? Sí, eso sí. Por lo tanto, decir de que no va a haber problema de tierra a los mapuches de la 8ª, 9ª y 10ª región les hace sentido, ¿ya? Les hace sentido. De que no va a haber participación en municipios, gobiernos regionales y en el Parlamento, también les hace bastante sentido porque es una demanda histórica. Y de que el reconocimiento constitucional es meramente formal, que no vienen asociados derechos colectivos como por ejemplo revitalizar la lengua o nuestra historia y nuestra cultura, también le hace sentido a un número considerable de indígenas. Insisto, yo hago más bien hacia ahí el trabajo. Por eso que entonces la explicación vale, esa estrategia comunicacional vale. Los aspectos, agreguémosle complejidad y agreguémosle dificultad. Nos acaban de notificar de que no vamos a tener franja televisiva indígena y que tampoco vamos a contar con recursos como sí lo cuentan con otros partidos o los partidos. Alguien podrá decir, bueno, eso es normal. No es tan normal. Lo decir, espero que no suene feo eso, pero yo tuve más votos que bancadas completas de partidos con 4 consejeros, por ejemplo. Y ampliamente, bastante más votos que 240.000 votos. Soy la 7ª mayoría nacional y no tenemos 2 segundos en la franja televisiva. 2. Y no tenemos 0 pesos. Bueno, entonces, y hablando de inclusión, ahí es donde uno no debiera decir, bueno, deben tener, aunque independiente, aunque hubiera sacado pocos votos, porque es sido poco. Claro. ¿Te fijas? Entonces le agregamos ese elemento. A pesar de eso, mira, después de haber quedado y haber obtenido una considerable votación, para nosotros es como, porque se nos decía que matemáticamente nadie iba a llegar. Sí. Entonces nosotros decimos, bueno, a pesar de estas dificultades, vamos a explicar, ¿ya? Ahora, ¿dónde se hace más difícil el tema? Es con el resto de la Constitución y, por así decirlo, para la grandes mayoría. Porque efectivamente está esto redactado de tal manera en que, por así decirlo, de lejos, por así decirlo, se ve bien, digamos. ¿Ya? Es el de cerca, cuando se lee la letra chica del contrato, en donde ahí es donde aparecen, por así decirlo, los baches de esta y las dificultades y los, digamos, los elementos negativos de esta propuesta. Entonces, efectivamente, y además, la complejidad distinta también es que quienes van a tener la labor principal de llevar adelante esta campaña
hacer la diferenciación con el gobierno va a ser también difícil porque son todos integrantes de partidos. Yo soy el único independiente del Consejo Constitucional, así que no tengo ningún problema en eso. Yo no formo parte de este gobierno. ¿Ya? Le deseo lo mejor a este gobierno y a cualquier gobierno que apunte a atender las demandas de la grande mayoría. Pero yo no soy parte de este gobierno, por lo tanto me puedo perfectamente, y todo eso, por así decirlo, el movimiento indígena lo sabe. Entonces, yo diría que está esa particularidad, hay que explicar, hay que comunicar. Y ahí tenemos la otra dificultad, que los grandes medios están en manos de este otro sector. Por lo tanto, la situación es compleja. Yo creo que es difícil. Yo creo que ellos tienen una posibilidad de subir bastante, remontar bastante el a favor. Y yo espero que esto se rechace, pero si es que se aprobara o la diferencia va a ser bastante menor. O sea, no creo que haya una diferencia tan grande como en el plebiscito Anterior. del anterior, en donde con un 62% se ganó. Creo que va a estar bastante reñida. Y en ese sentido, dado que, por así decirlo, la mitad más uno gana, por decirlo gráficamente, eso no debería ser menos de 5,5 millones, 6 millones de personas las que tienen que votar el en contra o el a favor. Y por lo tanto, cada sector cuenta. Por así decirlo, aquí nadie sobra en él. Entonces hay una complejidad para abrir el amplio espectro social y político del en contra, comunicar eso, que va a ser tremendamente difícil, tremendamente complejo, porque es una extensión de artículos muy grande, en donde hay un déficit. Yo creo que los sectores que buscamos generar una alternativa a este modelo económico, social, político, cultural y comunicacional, tenemos un serio déficit en materia de comunicación. Y eso es un déficit de 1 o 2 décadas, no es de ahora. No es de ahora. Claro. Entonces, ante toda esa dificultad, habrá que ponerle el pecho a las balas, jugársela. Lo peor es precisamente partir la carrera diciendo no se pudo. Yo creo que sí se puede, yo creo que sí lo vamos a lograr, al menos para nosotros el objetivo es que alrededor de 300 a 360,000 indígenas voten en contra. Ese es el aporte que queremos hacer a esta campaña y para eso vamos a tener que desplegarnos mucho más porque insisto, no contamos ahora ni con franja televisiva ni con recursos. Así que estamos en eso y por eso agradezco la invitación de ustedes. Alihuén Antileo, gracias, el Alihuén. primero de los consejeros constitucionales que va a pasar en las próximas semanas por 32 minutos. Vamos a seguir conversando y viendo distintas aristas de la mirada que tienen los consejeros de este proceso que, más allá del resultado, aparece ya desde el punto de vista democrático como un proceso fallido, que no es capaz de cambiar una constitución antidemocrática por una constitución que abra. Muchas gracias, Antilén. Gracias, Muchas gracias. Alihuén Antileo. Gracias. por su invitación. Chao, chao.